video vamos a estar hablando sobre lo que son los derechos y obligaciones de un trabajador. Así que para empezar vamos a hablar un poco de la definición del trabajador y la clasificación de estos. Un trabajador es la persona física que presta a otra persona física o moral un servicio personal subordinado. Y tenemos tres tipos de trabajadores. El trabajador ordinario, que es el tradicional que todos nosotros conocemos. El trabajador de confianza, que es el que hace trabajos personales del patrón durante la estancia de la empresa. Y también tenemos lo que es el representante del patrón, que por lo general son los directores administrativos o gerentes de las empresas. Nosotros, para empezar como trabajadores, necesitamos una relación laboral. ¿Qué significa? Se entiende por relación laboral de trabajo cualquiera acto que haga el origen de la prestación de un trabajo personal. Y esto se hace mediante el pago de un salario y comienza todo esto con lo que es el contrato que nosotros conocemos, que es a mano. Nosotros, al comenzar nuestra relación laboral, tenemos diversos derechos, ya sean económicos y sociales, que es necesario conocer, como las prestaciones o retributiva de salario, el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, horas extra, participación en las utilidades y la seguridad social. Algunas de estas son directamente con el patrón o otras son con las asociaciones que está pagando el patrón, como el IMSS o el Infonavit. Es importante saber que cuando se termina una relación laboral tenemos diversos derechos de recibir los pagos. Lo más común es cuando es por mutuo consentimiento y eso nos da las proporciones legales, que es el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional y la prima de antigüedad. Y hay ocasiones donde pasan los despidos injustificados. En estas ocasiones lo que nos debe de recibir con nosotros como pago final, como nuestra liquidación, son las proporciones legales, que es el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, la prima de antigüedad, y aparte nos tienen que dar 3 meses de salario. Nosotros, al empezar a trabajar, tenemos diferentes relaciones laborales que son muy importantes de conocer, y la Ley Federal de Trabajo nos señala las siguientes: la jornada laboral, los días de descanso, las vacaciones, el salario y el aguinaldo, y a continuación se va a explicar cada una de ellas. La jornada laboral es el tiempo en el que el trabajador se encuentra a disposición del patrón para realizar el trabajo contratado. Nos señala la ley federal que hay 3 tipos de jornadas: la diurna, nocturna y mixta. La duración máxima de la jornada será de 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Las horas extra nos señala que son situaciones en las que debe prolongar la jornada del trabajador, y es conocido también como tiempo extraordinario. Mismo trabajo se debe pagar al trabajador. Los días de descanso son 3 tipos: los descansos semanales, los obligatorios y los permisos por paternidad. Los descansos semanales: cada 6 días de trabajo se disfrutará el trabajador de un día de descanso. Los obligatorios son conocidos como los asuetos, y la Ley Federal del Trabajo reconoce días de descansos obligatorios. El permiso por maternidad o paternidad. Estos permisos a los papás se les da 5 días de días laborales hábiles con goce de sueldo, y a las mujeres se les da 6 semanas anteriores del parto y 6 semanas posteriores al parto, donde ella también va a tener un goce de sueldo de 6 semanas. Ahora vamos a hablar de las vacaciones. Los trabajadores con más de un año de antigüedad tienen derecho a que su patrón les otorgue un periodo anual de días de descanso con goce de sueldo. Depende de los años laborados, son los días de vacaciones correspondientes. La prima vacacional es la cantidad que en efectivo deberá pagarse a los trabajadores, consistente en por lo menos el 25% del salario que les corresponda por los días de vacaciones. El salario sabemos que es el derecho principal que surge con la prestación de trabajo, y que el patrón debe de pagar las cantidades que están establecidas o pactadas en el contrato. El aguinaldo es la cantidad en efectivo que el patrón debe pagar al trabajador antes del 20 de diciembre de cada año, 15 días de salario como mínimo. Participación de las utilidades es el derecho que tienen los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa. Y por último tenemos la seguridad social, que el trabajador tiene derecho a que su patrón le brinde atención médica
en caso de una enfermedad o accidente. Por lo normal, los trabajadores acuden ante el IMSS. Para seguir continuando, ahora les hablaremos de los derechos y obligaciones de los trabajadores. Como ya hemos visto, el patrón también tiene derechos y obligaciones hacia sus trabajadores. Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo también le impone al trabajador ciertas obligaciones en el artículo 134 dentro de la relación laboral, de las cuales les hablaré de algunas. La primera, cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables. Segunda, observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mencionadas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante. Ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado y esmero apropiados. Dar aviso inmediato al patrón de las causas justificadas que le impidan concurrir su trabajo. Al igual que el patrón, al trabajador le son impuestas ciertas prohibiciones, mismas que se encuentran previstas en el artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo, de las cuales les hablaré algunas. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón. Subtraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez. Suspender las labores sin autorización del patrón. Un aspecto importante dentro de la Ley Federal del Trabajo es que, a diferencia de las sanciones que se establecen hacia el patrón, en caso de que incumpla, pues tiene sanciones las cuales pueden ser multas económicas o penas de prisión. En este caso, al trabajador que incumple con las disposiciones no se encuentran previstas sanciones algunas. Solamente se deja a salvo los derechos del patrón para que intente la reparación civil de los daños ocasionados por el trabajador. Otra de las obligaciones del patrón es la de capacitar a sus trabajadores. Estos, en caso de recibir capacitación, también tienen obligaciones que deben de cumplir como cualquier alumno de alguna institución educativa, para poder así recibir al final de su curso su respectiva constancia de habilidades laborales, documento expedido por la entidad instructora y debidamente registrados ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Las obligaciones que deben de cumplir los trabajadores son las siguientes: asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento. Atender las indicaciones de las personas que imparten la capacitación o adiestramiento y cumplir con los programas respectivos. Y presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitudes o de competencia laboral que sean requeridos. Ahora les hablaré de los derechos de preferencia de un trabajador. Un trabajador, por el simple hecho de tener una determinada antigüedad en la empresa, genera ciertos derechos y preferencias que señalaremos a continuación. Como derecho de preferencia, la Ley Federal del Trabajo establece una jerarquización de las mismas y señala las siguientes preferencias en su artículo 154. 1. Los mexicanos sobre quienes no lo sean. 2. Los que hayan servido satisfactoriamente por más tiempo. 3. Los que tengan a su cargo una familia respecto a los que no. 4. Los que hayan terminado su educación básica respecto a los que no la hayan terminado. 5. Los que se hayan capacitado respecto a aquellos que no se hayan capacitado. 6. Los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar el trabajo respecto a aquellos que carezcan de estos atributos. Y por último, los sindicalizados respecto de aquellos que no lo sean. Otro derecho de los trabajadores es el tener un contrato colectivo de trabajo, ya que en este se establecen las diversas condiciones que han de observarse por patrones y sindicatos en las relaciones colectivas del trabajo. También es muy importante para ellos, ya que en este nos menciona en algunas páginas que debe celebrarse en escrito, bajo pena de nulidad, y se tiene que hacer por triplicado
entregando un ejemplar a cada una de las partes y el otro se depositará en la Junta Federal o local de conciliación. Por lo tanto, si no se celebra por escrito, el escrito que se celebre será nulo, es decir, no existirá para efectos legales. Al igual, si tampoco se mencionan las estipulaciones de la jornada laboral, los días de descanso y las vacaciones. Los trabajadores tienen derecho de saber, en dado caso que se les haya terminado su contrato, el por qué los han despedido. La terminación colectiva de las relaciones de trabajo se utiliza como criterio regulador en los casos de reajuste de personal, cierre o de quiebra por parte de la empresa. Y esto es cuando dejan de tener fuerza obligatoria de las relaciones colectivas con todo o parte del sindicato. El artículo 434 nos menciona algunas causas de determinación de las relaciones de trabajo. Entre algunas de las más importantes son la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación y el concurso o la quiebra legalmente declarada. Y en los casos anteriores, la Ley Federal del Trabajo establece que el trabajador tendrá derecho a ser indemnizado con el importe de 3 meses de salario y a recibir la prima de antigüedad, a lo que se refiere el artículo 162. Por otro lado, la huelga es un derecho que tienen los trabajadores. Esto es la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Existen algunos tipos de huelga según la Ley Federal del Trabajo, y cada una de ellas debe de tener por objeto el conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, además de poder obtener del patrón la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. También debe de obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la participación de las utilidades. Pero así como los trabajadores tienen el derecho de realizar una huelga, también tienen la obligación de cumplir con algunos requisitos para poder llevarla a cabo. Entre algunos de los aspectos más importantes es que la huelga debe de tener por objeto alguno o algunos de los que señala el artículo anterior. Además de que la suspensión se debe de realizar por la mayoría de los trabajadores de la empresa o el establecimiento. También se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá ir dirigido por escrito al patrón, y en él se formularán las peticiones, así como también deben de anunciar el propósito de ir a la huelga. Es importante también presentar el escrito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y por último, es que el aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos, con 6 días de anticipación a la fecha señalada para poder suspender el trabajo. Es muy importante contar con algún seguro social, ya que este nos cubre sobre los accidentes y enfermedades profesionales y no profesionales, además de la maternidad, de la jubilación, la invalidez, de la vejez e incluso de la muerte. En caso de que llegue a ocurrir algún accidente, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. Además de que los familiares de los trabajadores podrán tener derecho a la asistencia médica y a las medicinas. El Estado mexicano, para cumplir con el mandato constitucional de poder brindar la seguridad social a los trabajadores, ha creado el Instituto Mexicano del Seguro Social como un organismo que suple al patrón en el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, y esto lo realiza por medio del financiamiento que recibe por parte de las cuotas que son pagadas por patrones y por los trabajadores. Y bien, como ya lo mencioné, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social establece que la seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud de nuestros trabajadores.